Soy Jonathan Hernández y, como pueden ver ahí, nací en 1972, que es el punto de partida de esta pieza que se llama Autorretrato, que hace referencia directa a una serie de retratos que hizo Félix González Torres, en donde los retratos que él hacía a la gente, él hizo como una docena de retratos solamente. Lo que hacía era platicar, entablar este diálogo con la gente a la que retrataba, y la gente retratada les daba lugares, acontecimientos importantes con los años de esos acontecimientos o de esos lugares, de esos hechos importantes en su vida. En ese caso, los retratos que hacía Félix González Torres eran retratos que tenían ese carácter abstracto, no era una cosa figurativa, pero que me interesó mucho retomar la idea, el formato, apropiarme de, para hacer mi propio autorretrato y ver cómo lo que ocurre al poner fechas, lugares de la vida pública de México con mi vida personal. Digamos que el 80%, 70-80% es acerca como de la vida pública nacional y cómo activa la memoria, un lugar, una fecha, desde obviamente un terremoto hasta un fraude electoral, hasta devaluaciones del peso. Me interesa mucho también el arte como una forma de memoria, de registro. Dentro de esos ejercicios de observación, como que sí detone esa permanencia de la memoria. Empecé a trabajar en esta expo hace como 3 años y la idea fue reunir trabajo que tuviera que ver con México, porque no toda mi obra es sobre México, pero en este caso fue hacer una revisión sobre México, mucho a partir de lo que he realizado pues de forma dispersa, de forma, no permanente. Y es algo que en esta exposición, aunque son distintos medios, como pueden ver, hay desde, una escultura, unos collages, ese video. El hilo conductor es México. El título de la exposición, que es Instrucciones para vivir y trabajar en México, tiene que ver con el libro de Jorge Ibargüengoitia, que es un librito de ensayos que se llama Instrucciones para vivir en México. Yo lo único que hice fue retomar este título, añadirle el trabajar. En cuanto a eso, el título tiene algo como muy específico, como si fuera algo muy específico, pero en general de instrucciones no tienen nada más que son observaciones sobre México y formas de atravesar la realidad o las realidades nacionales, que muchas veces son tragicómicas, tratar de atravesarlas a través del humor. Para mí es muy importante que el humor sea como una herramienta que se pueda convertir en una forma de conocimiento, en una forma de conocer un lugar, un país, y siempre como eso, tratando de mantener ese espíritu y esa vitalidad que tiene que ver con el humor, con poder hacer una disección, digamos con seriedad, pero sobre todo con humor. El hacer arte tiene esa virtud. Esta pieza sobre la que estamos parados es una obra que formó parte de una exposición que se llamó Extinción de Dominio, y en esa exposición, que fue hace como 8 o 9 años, lo que hice fue comprar bienes incautados al crimen organizado en subastas públicas hechas por el gobierno de México, en ese entonces por el SAT, y esa materia prima se convirtió en los elementos con los que fui haciendo esa exposición. En este caso eran estos rollos, que la pieza originalmente son como 4 o 5 veces esto. Es como un piso muy grande. Me interesó nada más ponerlo pues tal cual, darle el uso que tiene, pero, por ejemplo, sí se alcanza a ver un poco cómo tiñe con el reflejo de luz el rojo de las paredes. El título es Diamantes de Sangre y cómo habla un poco de... Rojo es el color de un país donde la violencia se ha normalizado. Es parte del paisaje sobre el que caminamos cotidianamente. Un producto de nuestra insensatez en forma de serie de televisión, película, novela, exposición, etc. El mapa emocional de México, esto lo hice para una exposición que se llamó Galería Nacional. Esa fue muy a principios del 2020. Y es muy sencillo. Lo que hice fue recopilar etiquetas de cervezas y sobre todo de caguamas rotas
en el barrio donde vivo, en la Ciudad de México, y ponerlas en este orden. Me interesó mucho esta imagen, se me hizo muy simbólica, en donde algo está roto, pero unido, que no está del todo destruido, que sigue existiendo, que no ha desaparecido, pero que está con esa, digamos, complexión muy paradójica y contradictoria de algo roto, pero entero. Y, por ejemplo, el orden sí tiene algo que es muy sutil, pero que al este espacio negativo dibujar una cruz también tiene que ver. Y el título es Mapa Emocional de México. Carta ipsográfica. El objeto como tal se llama carta ipsográfica, que es como de los relieves, las alturas o de las montañas y de la tierra. Y nada más, es muy sencillo. Lo que hice, esto es de hace 1000 años, esto es del 94. Fue poner el mapa al revés y añadir esta foto que soy yo de niño, que tendría yo creo como año y medio, comiendo arena. Como eso, la relación entre el mapa, el territorio y directamente la tierra, digo en ese caso arena. Y le añadí que me gusta que sea como también algo visible, invisible. Estos alfileres, que tampoco es que señalen puntos específicos, pero sí son casi como formas de acupuntura dentro de un territorio. Esta pieza que se llama Uña y Mugre, que sí es más reciente, este es casi como un meme. Hay veces que mi trabajo tiene que ver como con los memes, más que con el arte. Del huachicol, del robo de combustibles, hice esta palabra como un juego de palabras. Al leer el texto se ve uno reflejado. Y esto es reflejo de un paisaje que se extiende en la construcción de nuestra identidad, contradicción de una negación que confirma su propia afirmación. El robo como deporte nacional, la dependencia de lo causal con lo casual, que tiene que ver eso, justo como con, más allá del huachicoleo, cómo se ha convertido en el robo, la extorsión, parte del paisaje nacional. Por ejemplo, hace ni un mes intentaron en mi casa, en la Ciudad de México, robarse el medidor de luz, que ahora por ley tiene que estar afuera. Pero algo que está en el espacio público es candidato a ser como... Y puede ser combustibles, como puede ser un medidor de luz. Conozca México. Son detalles disfuncionales de la ciudad. En ese entonces, como en los 90s, tomaba fotos de cosas que me encontraba, cosas que, digamos, hablaban mucho de esa naturaleza caótica, contradictoria de la Ciudad de México. Y en eso es una serie que hice durante un tiempo. Esta es una selección. Tampoco es que sea muy grande la serie, serán una docena de fotos, porque ya también después se convierte en algo muy repetitivo. Pero estas 4 fotos sí tienen algo muy particular. Detalles disfuncionales de Ciudad de México, psicogeografía urbana que evidencia la naturaleza contradictoria de un país y su capital, el ADN de un lugar. Y cuando digo capital es como en el doble sentido. O sea, capital, me refiero a la capital de un país, como a capital, como a su valor. Estas son fotos que tomé en Holbox en un viaje de turista que hice hace 13 años y en donde me llamó mucho la atención, digo, es la única vez que he ido a Holbox, cómo todo estaba en venta. Bueno, no todo, pero sí era algo muy presente, los anuncios de se vende terreno, se vende terreno, se vende terreno, y casi que pues antes y no vendían el mar. Y como algo que, aún siendo una pequeña isla, estaba en venta. Esta sí está toda la serie, son los 20. El punto de partida de esta serie fotográfica es un viaje turístico a la isla del Caribe mexicano. La intención al realizarla fue generar un registro donde las fotos descifren un futuro, una serie de documentos del porvenir, un desfase en el tiempo donde la ecuación del presente multiplicado hacia el futuro representa el uso predominante del espacio, la compra y venta de la tierra. ¿Qué es eso? Como la especulación. La condición del mercado y su permeabilidad en una isla. El tiempo en función y disposición del valor agregado. La especulación del espacio en un lugar fuera del lugar. Luego, por ejemplo, estas 3 piezas para mí tienen mucho que ver entre sí. Empecemos por esta que se llama paisaje vertical, que a diferencia, por ejemplo, de esto del piso, que sí tiene esa cosa horizontal, pues este es
Y esta que parece como más hecha de objetos encontrados y demás, hay algo muy intencionado, porque es una clasificación de distintos tipos de madera en relación al valor, justo lo que hablaba ahí como del valor agregado, en relación a su valor comercial y a su uso. El primero, como pueden ver, es un palo de escoba y son maderas, digamos, muy accesibles, de uso cotidiano, popular, que es sobre todo pino, y va subiendo hasta el último, que es caoba, que es una pieza de un violín. Que también el hecho de que sea una madera tenga ese costo, ese valor, y que sea una pieza de un violín, me interesa mucho cómo en esta escultura hacer esa especie de retrato social. Digo, no nada más de México, en este caso aplica para México, pero pues al final cómo se estructura la sociedad, las sociedades, pues a partir de... El objeto en forma como tal me interesa que sea frágil, que tenga como ese equilibrio muy precario, como de mírame y no me toques. Esta pieza la hice pensando en esta exposición, o sea, esta es del 24. Inventario de maderas de abajo hacia arriba en correspondencia con su valor mercantil, forma y utilidad. Espejo social de un país en falso equilibrio, una apariencia funcional que disimula su disfuncionalidad. Retrato de la verticalidad y su fragilidad. Eso último sí me interesa mucho en algo específico en cuanto a México. Cómo puede ser una sociedad luego muchas veces tan vertical y tan frágil. Y en ese sentido esta pieza pues, es bastante cabrona, o sea, como incisiva. Tráfago. Este es un ejercicio que hice estando en la ENAP cuando estudiaba artes visuales y que luego dije, sí, se convierte en obra de arte. O sea, es de 95, de hace un buen. Y es un juego óptico, es muy sencillo. En una barda puse yo en primer plano estos botes, latas y cubetas abajo, en donde se uniera en el punto que en un segundo plano mucho más atrás están estos tambos que utilizan para tirar cascajo y así de las construcciones. El sentido de tráfago tiene eso, como el transcurrir, casi como ir de un lugar a otro. Intervención escultórica en las calles de Ciudad de México, ejercicio óptico que con el tiempo adquirió sentido a partir de las simulaciones en la vida pública del país. Simulacro nacional de lo visiblemente invisible. Cuando digo lo visiblemente invisible es justo ese juego óptico del que les hablaba. Como algo pierde sentido de proximidad o de distancia, de visibilidad o de invisibilidad. Vulnerabilia es como entre archivo, he hecho libros con esto, o sea, libros impresos, collages, y son fotos que recorto del periódico y que voy como clasificando. En este caso, me interesó que fueran narcotúneles. Digo, no todos son narcotúneles, pero casi todos. O sea, este es un tubo, pero que estaban buscando ahí. Este es un túnel que en cuanto a forma, digo, más que un túnel, un como desagüe. Y en eso voy haciendo como este rompecabezas con las fotos, pero que sí me interesó la relación entre lo visible y lo invisible, como un túnel obviamente es una forma de invisibilizar, de quitarle lo visible a toda esa parte tan fuerte que puede ser desde qué uso se le dan a los túneles. Desde hace un buen tiempo la vida pública nacional está atravesada por la invisibilidad, el ocultamiento de lo evidente. Encubrir el desastre es un motor de la opacidad en el camino directo a la oscuridad. México es un lugar ideal donde lo ilegal puede ser legal y viceversa. Esa relación entre legalidad e ilegalidad, entre visibilidad e invisibilidad, se ha hecho cada vez más cotidiana, se ha normalizado, y una pieza que tiene, digamos, un sentido más paródico, más humorístico, el de Uña y Mugre, tiene eso que ver con lo visible, lo invisible, lo legal, lo ilegal. Campaña Nacional de Reforestación, un poco tiene como conexión con algo que ocurre en la calle, el espacio urbano como el lugar para registrar ciertas cosas que se repiten. Así como se repite de repente algo en la prensa que yo veo, observo y voy recopilando. En este caso, lo que hice como durante 5 años
fue tomar fotos a partir de cada enero, y había veces que era como bien puntual. Desde el 7 de enero, o sea, después del Día de Reyes, la gente empieza a sacar sus arbolitos de Navidad. Y en eso le llamé irónicamente Campaña Nacional de Reforestación, porque de repente hay calles o banquetas que algo vivo que se convierte en algo muerto, pero que le da como un punto verde. Y esta es una recopilación de esos años, como en enero, febrero, que pues es muy común. Pues yo creo que aquí en Puebla también lo ve uno, que de repente pues, se topa uno con un árbol de Navidad muerto. Al inicio de cada año aparecen árboles navideños abandonados en las calles y banquetas de Ciudad de México. Rastros de una celebración que llegó a su fin y que paradójicamente activa el árido paisaje urbano. Inventario y registro de la naturaleza contradictoria de un lugar. Una película que se repite al infinito. Porque sí, cada año, y sí tiene esa cosa tan, lo que les digo, tan paradójica y contradictoria. Se llama Mes Patrio. Y es un collage que tal cual decidí que fuera directo al muro. Y es eso, pues la palabra el mes, que es el mes patrio, pero en vez de la R, la L. Que pues ya es como broma, y no tan broma, que cada septiembre de cada año, cuando luego hay más temblores en la Ciudad de México, es en septiembre. Esto es un video que hice, es muy sencillo, se llama Fricción. Hice con un afilador hace tiempo y es nada más como un close-up, que empieza en close-up y se va abriendo la toma. Y me interesó la fricción que hace la piedra con el metal y la luz que genera. Tensión y luz en el paisaje urbano. El disentir como un ejercicio de abstracción en sentido contrario. Energía citadina que se erosiona. La sobrevivencia cotidiana en el registro de un oficio en extinción. Los afiladores es oficio en extinción. Este es un collage que había algo en el proceso que estuve haciendo esta exposición que me interesó mucho, esa imagen que es la maqueta esta del Museo de Sitio en Cholula, por el simple hecho de que uno ve ahí la pirámide, es un poco otra vez lo visible y lo invisible, que es como una disección a pues, la historia de México. Básicamente me interesó utilizar una imagen de la maqueta, por el hecho de cómo esa maqueta para mí es muy simbólica en cuanto a que sí atraviesa esas capas de tiempo, de historia y hasta, pues, podría hablar hasta de geología, pero sobre todo eso de historia y como de la construcción de un país. En el teléfono ocurre una transmisión en vivo de una de los canales estos de YouTube que monitorea el pop las 24 horas. Y el título de esto viene del manifiesto estridentista, que eso se hizo y se publicó aquí en Puebla. Se llama La hora insurreccional de nuestra vida mecanística. Extracto del manifiesto estridentista. Síntesis de tiempos que revelan el futuro a través del pasado, la tensión entre el paisaje y su reflejo, la superficie de lo latente, el devenir invisible de una erupción. Me interesó como en el caso de la del Huachicol, que de alguna forma se pueda uno ver reflejado y no. Y al mismo tiempo una imagen de lo que va corriendo en vivo, la imagen del volcán. Que esta pieza, por ejemplo, tiene todo que ver con esta, que es una colección de postales del Popo y del Fuji. Hace como 1000 años hice una residencia en Japón. Ya aquí en México había comprado, tenía algunas del Popo, postales, que además como medio me gusta porque ya pues es como un poco como lo de los afiladores, como especie en extinción. Una postal, digamos, impresa física, ya cada vez hay menos. Bueno, a partir de estar ahí en Japón y ver esa relación entre el Fuji como volcán y su relación con Tokio, de repente dije, pues es la misma, de esos azares, coincidencias, es la misma relación entre el Popo y la Ciudad de México, como esta mega urbe en relación con la naturaleza y con un volcán. Entonces lo que hice en Japón fue comprar un buen de postales y ya al regresar a México vi las que tenía y las fui completando con otras que fui comprando del Popo. Y es muy sencillo, o sea, el título es de Popo y Fuji, nada más las sílabas intercaladas, y esto se va uniendo por el horizonte de la postal.
Y esta pieza es de la colección del museo. Esta pieza se llama La institucionalidad de la institución, y obviamente es una reiteración y una normalización del error, y en algo que para mí es un poco un reflejo, un retrato de México. Al hacerlo en este formato, en esta presentación, tiene mucho que ver también con la realidad o las realidades en cuanto a cierta precariedad, cierta fragilidad, cierta inestabilidad. Vamos, en el movimiento pues es como voluble. Y obviamente es una crítica, pero al mismo tiempo una parodia a lo que es oficial. Es un meme. Mi trabajo en este patín, como en lo que les decía del uña y mugre, tiene que ver como con los memes. El ejercicio de abrir los ojos, de ver, de observar, de poder atravesar el paisaje con humor, la realidad o las realidades con humor, de todavía poderse reír como algo vital y algo esencial. Esta exposición creo que espero que tenga algo de eso. Digo que al final, o sea, yo lo pienso y lo hago, pero al final la gente, el público, es el que podrá disfrutar o no, o se podrá enojar, que también es válido. Por ejemplo, la pieza de Oficial, esa siento que va porque pues, es una cosa tan evidente, es, una vez más es como un meme, pero en grandote. Y que en esa tensión pueda ocurrir algo. Desde que la gente se enoje o se tome una selfie porque le gusta, pero que es algo que es como una especie como de jalón de orejas, sin ser jalón de orejas.